Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que desde tiempos remotos los seres humanos han sentido la necesidad de transmitir saberes? Mucho antes de que existieran aulas, pizarras o cuadernos, ya había quienes enseñaban. Antes de que existiera cualquier tipo de alfabeto, ya existían enseñantes. Y luego, en las primeras civilizaciones, allá en Sumeria o Egipto, los escribas eran los custodios del conocimiento. Enseñaban a unos pocos privilegiados a descifrar signos y números en tablillas de arcilla y luego en papiros, en una mezcla de misterio y poder. En esas primeras escuelas, templos del saber de las élites, los maestros eran figuras respetadas, aunque autoritarias. Su tarea era formar administradores, sacerdotes, hombres útiles al imperio y, por supuesto, reyes. En Grecia, la enseñanza se convirtió en un arte. Sócrates, Platón, Aristóteles, sus nombres aún resuenan porque su forma de enseñar era una forma de vivir. Pero incluso, lejos de los grandes filósofos, en cada polis había gramáticos que enseñaban a niños a leer, a pensar, a escribir. Roma heredó y organizó ese modelo, el Ludi Magister. Fue quizás el primer maestro de escuela primaria como hoy lo concebimos, enseñando a niños los fundamentos de la lengua y la aritmética. Ya en esos tiempos, la docencia empezaba a perfilarse como una labor esencial, aunque muchas veces subestimada. Realmente hay muy pocos registros, pero por lo poco que se ha rescatado, ya en el siglo III o IV a.C. existían las escuelas formales. Durante la Edad Media, la figura del maestro se refugió en los monasterios. Eran los monjes quienes mantenían encendida la llama del saber, enseñando latín, teología y moral a jóvenes destinados al clero. Fue recién con el Renacimiento y luego con la Ilustración que la educación empezó a pensarse como un derecho. Comenius, en el siglo XVIII, soñaba con escuelas para todos. El maestro dejaba de ser solo transmisor de dogmas para convertirse en guía, en acompañante de la infancia. Aquel sueño ilustrado cruzó océanos y con los siglos echó raíces en América. Y fue aquí, en esta tierra, donde encontró uno de sus defensores más apasionados, Domingo Faustino Sarmiento. Cada 11 de septiembre, mientras florecen los lapachos y el viento huele a tiza y a patio de escuela, Argentina celebra el Día del Maestro. No es solo una fecha señalada en el calendario escolar, sino un momento de memoria viva, un homenaje con alma. Ese día, en 1888, murió Domingo Faustino Sarmiento, y con él no solo partía un hombre, sino una idea, la de una patria educada, libre por la fuerza de la letra, el pensamiento y la razón. Pero, ¿quién fue Domingo Faustino Sarmiento? Nació en 1811, en un San Juan que aún era una aldea de adobe, con más pasado que futuro. Su casa era pobre, pero estaba llena de palabras. Su madre, Paula Albarracín, le enseñó las primeras letras. Su padre, veterano de las guerras de la independencia, le legó un amor por la patria que le dolería toda la vida.
Fue un niño hambriento de saber, pero no de pan, del saber que se encuentra en los libros, en la conversación, en la discusión apasionada. Desde chico supo que su oficio sería enseñar. Sarmiento fue muchas cosas: escritor incansable, político polémico, presidente, exiliado y hasta periodista. Pero sobre todo fue maestro, un maestro con todas las letras, en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Creía con vehemencia que un país solo puede crecer si educa a su gente, si multiplica escuelas en lugar de cárceles, si cultiva las mentes como se cultiva la tierra. En su célebre obra Facundo, escribió civilización y barbarie. No era una frase vacía, era un dilema que lo desvelaba. La educación era, para él, el arma más poderosa contra la ignorancia, la desigualdad y la violencia. La escuela debía ser un templo laico de la inteligencia, un refugio para el hijo del campesino y del obrero, una plataforma de ascenso social y moral. Viajó por Europa y Estados Unidos. En este último quedó fascinado por el sistema de escuelas comunes gratuitas, abiertas para todos. Allí vio que un pueblo instruido era un pueblo fuerte. Allí comprendió que no bastaba con desear el progreso. Había que planificarlo, organizarlo y enseñarlo. Cuando fue presidente de la Nación, entre 1868 y 1874, su obsesión fue la educación. En medio de conflictos, guerras y epidemias, fundó más de 800 escuelas. Mandó a formar maestras a Estados Unidos, construyó bibliotecas, promovió la ciencia, creó escuelas normales para formar docentes. Su legado es más silencioso que el de un general o un caudillo, pero infinitamente más duradero. Las generaciones que aprendieron a leer, a pensar y a preguntarse. No fue un hombre fácil. Era irascible, contradictorio, con un ego volcánico. Se peleó con medio país y medio continente, pero su vocación de educador nunca titubeó. No quería súbditos, quería ciudadanos. Decía que un maestro era más importante que un soldado, porque podía cambiar la historia sin disparar un solo tiro. Cuando murió en Asunción del Paraguay, a los 77 años, el país entero lo sintió. No tanto por la muerte del expresidente, sino por la del maestro. El 11 de septiembre de ese año, 1888, quedó marcado con tinta indeleble. Décadas después, en 1943, el Congreso de las Repúblicas Americanas, reunido en Panamá, decidió, a propuesta de la delegación argentina, que ese día se celebrara en toda América el Día del Maestro, en honor a su figura. La figura del maestro en la historia argentina tiene mucho de heroísmo cotidiano. No está en los billetes ni en los monumentos más altos, pero está en la memoria de cada uno. Esa señorita que nos enseñó a leer, ese maestro rural que llegaba en sulky o a caballo, ese profesor que regaló libros y sembró vocaciones. Son herederos de Sarmiento, no solo quienes enseñan lengua o matemática, sino quienes transmiten una ética, la de la curiosidad, la perseverancia, la justicia. Porque ser maestro en Argentina y en muchos países ha sido y sigue siendo muchas veces un acto de resistencia. En tiempos de pobreza, cuando faltaba el pan en las casas, pero no el cuaderno en la mochila.
en tiempos de censura, cuando enseñar a pensar era subversivo, en tiempos de desprecio, cuando se les pagaba con monedas a estos maestros, pero se les exigía formar ciudadanos completos. Y sin embargo, ahí estuvieron, y ahí están, en cada rincón de nuestros países, desde una escuelita de campo a un aula en la gran ciudad. Los maestros siguen encendiendo la llama que Sarmiento imaginó, con sus aciertos y sus límites, con sus recursos escasos y amor abundante, con la pizarra como trinchera y la palabra como herramienta. Hoy, cuando uno piensa en el Día del Maestro, no piensa solo en el pasado, piensa en los desafíos del presente, la tecnología, las nuevas formas de aprender, la diversidad en las aulas, las heridas sociales que llegan con cada alumno. Pero también se piensa en lo esencial, que no ha cambiado. Un adulto que cree en un niño o en otro adulto, que lo acompaña, que lo guía, que lo despierta. Sarmiento fue polémico, sí. Fue autoritario en ocasiones. No fue perfecto, pero ninguno lo somos. Y su apuesta por la educación pública, gratuita, laica y obligatoria sigue siendo uno de los pilares más firmes de la nación argentina. Por eso, el Día del Maestro no es una efeméride escolar más, es una cita con el futuro. Porque cada vez que un chico aprende a leer, el sueño de Sarmiento se cumple de nuevo. Y cada vez que una maestra entra al aula con vocación, con coraje y con esperanza, él vuelve, invisible pero presente, con una voz entre los bancos. Así, cada 11 de septiembre, no solo se recuerda a un prócer, se honra a una legión de sembradores silenciosos, a miles de mujeres y hombres que eligen cada día la tarea menos lucrativa y más noble: enseñar. Y mientras en algún aula una niña escribe por primera vez su nombre o un adolescente descubre en un libro una posibilidad nueva, el país, sin decirlo, le dice gracias al maestro. Y también, sin decirlo, le dice sigamos. La tarea no ha terminado. Queridos playeros, el 11 de septiembre o cualquier día del año, honremos a estos trabajadores tan admirables, nuestros maestros. Feliz día a todos ellos y a los que aún hoy seguimos creyendo en el poder de la enseñanza. Y si los he contagiado un poco con el afán de aprender, recuerden que para acceder a la transcripción de este episodio, ejercicios y vocabulario, pueden hacerse mecenas en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast, o descargar el material individual de los episodios específicos que quieran en el apartado de tienda. Les dejo todos los links en la descripción. Y los libros de lecturas graduadas para adultos también están disponibles en la web, en formato físico o digital. Como siempre les digo, nunca dejen de aprender. Y esto me lo dijo un gran maestro de vida la última vez que lo vi. Por eso siempre lo llevo conmigo. Gracias, Dani. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y adiós.